Pues vamos a empezar con el método de los puntos de medida. No necesitamos dibujar la planta ni el alzado, ya directamente en la perspectiva podemos ir tomando las medidas. Marcamos la posición del horizonte, una línea horizontal sin más. Entonces cogemos, vamos a coger aquí otra hoja. Entonces tenemos una línea horizontal, como decíamos, el horizonte siempre horizontal, lo centramos en el papel, por ejemplo, por aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, marcamos líneas que van hacia un punto. Sabemos que las paralelas concurren en un mismo punto, entonces abrimos. Por ejemplo, aquí vamos a dejar una línea casi en vertical y ahora hacemos estas por aquí más abiertas, ¿vale? Bueno, marcamos la posición ahí de una línea horizontal para mostrar el final de lo que va a ser el portal, pues por aquí, por ejemplo, y a partir de aquí podemos hacer una forma rectangular. Si tenemos una plantilla, pues nos hará ya las ortogonales, ¿no? O sea que vendrá prácticamente por aquí. Y vamos a ampliar esto, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, esa sería la parte final. Y ahora lo que hacemos es tomar la referencia de este punto para hacer la línea del techo por aquí y lo mismo por aquí. Bueno, la forma de la habitación, y ahora marcamos aquí la altura del escalón, pues por ejemplo por aquí, y va a llegar, vamos a hacer una horizontal, va a llegar por ejemplo hasta este punto. Con lo cual, si levantamos aquí una línea en vertical, tendremos ya la posición de la parte frontal de la contrahuella del escalón, que es el plano vertical. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Y para que sea un cuadrado y estemos a cierta distancia que no distorsione mucho, podemos hacer esto oblicuo y marcamos aquí la posición de una línea oblicua cualquiera, con lo cual este va a ser nuestro punto métrico, ¿vale? Ya ponemos ahí M de métrico, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, pues para hacer el cuadrado podemos coger un cuadrado de la plantilla y buscar el cuadrado que se ajusta a esa esquina, podría ser este. ¿Y para qué nos sirve el cuadrado? Pues una vez que tenemos este cuadrado, sabemos que el escalón va a tener este grosor hasta el final, hacia la fuga, ¿vale? Y como corta aquí a la diagonal, sabremos entonces que, siendo esa la diagonal, nos marca ahí en la esquina del escalón un cuadrado. Y aquí lo tenemos. Ya que los escalones deben tener igual huella de este lado que de este. Ahora sabemos en profundidad que tienen la misma, ¿vale? Bueno, y una vez ya que tenemos la profundidad para la huella, pues ahora necesitamos hacer otro cuadrado igual en perspectiva de grande. Para ello necesitamos proyectar desde la traza. Vamos a coger aquí la traza de la línea del escalón por aquí, y como la línea del escalón corta en este punto, pues todas tendrán la misma longitud, ¿vale? Eso quiere decir que podría ir cogiendo con el compás o bien marcar con la regla, ¿no? Tendría aquí estos puntos para los escalones. Cada dos puedo coger una baldosa o cada uno. Bueno, y aquí igual he cogido esta, pues ahora de este lado Bueno, eso quiere decir que todas irán hacia aquella fuga.
y por tanto aquí tengo el siguiente cuadrado, levanto una vertical y al fugar hacia el punto de fuga pues corta aquí, por lo tanto el cuadrado superior tendré que coger con la plantilla la medida de ese cuadrado que corresponderá al escalón superior y será más pequeño que este que he cogido, que era este. Bueno, parece que el siguiente me vale, será este. Bueno, ahí vemos el siguiente cuadrado. Eso quiere decir que esto fugará hacia aquel punto. Y ya tengo ahí dos escalones en proyección central, perspectiva central. Bueno, y sé que realmente están bien, o sea que son cuadrados porque hay un punto de medida respecto aquí, la distancia de V al cuadro, que es esta. Con lo cual ya puedo hacer aquí una horizontal, una vertical horizontal y terminar el escalón a la altura que quiera, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer entonces eso y ya el dibujo está resuelto prácticamente. Entonces si marcamos aquí la posición de la escalera hasta este punto, ahora hacemos la ortogonal en este punto, ahí podemos sacar la columna, aquí hacemos una horizontal y aquí terminamos la vertical, quiere decir, y aquí la horizontal, haciendo que una columna llegue, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, pues llegaría hasta ahí, hasta el punto que corresponde arriba. Vamos a hacer esto ligeramente más grande y vamos a traer aquí la horizontal. Bueno, pues ya tenemos la columna que viene por aquí. Y como tenemos la referencia de esto, deberemos trazar la referencia de este punto para ver dónde corta en el techo. ¿Vale? Entonces este punto, al llegar aquí, si trazo por aquí la línea horizontal, vertical quiero decir, pues si nos fijamos aquí tendrá que haber otra vertical por aquí. Vale. O sea que esa será la referencia para la columna y estará en posición frontal, o sea que será una línea que venga toda paralela a esta. Bueno, pues esa sería ya el extremo para la columna y vamos a poner el techo. Vamos a terminar aquí, por ejemplo, la posición de la escalera, por aquí, según esta dirección. O sea que corta aquí, haremos ahí una vertical, tenemos aquí la vertical y ahora en ese punto de corte fugaremos a aquel punto de fuga y vemos que corta aquí, haciendo ahí otra vertical y ahí termina el escalón. Bueno, pues ahora sabemos que esos escalones realmente están según las leyes de la perspectiva. Esto va a exceder aquí ese fragmento y va a llegar, por ejemplo, hasta aquí. Hacemos una vertical y marcamos esta línea. Bueno, con lo cual tenemos ya la columna, tenemos las escaleras y pondríamos aquí otros escalones. Entonces hacemos otra horizontal y para que tengan el mismo tamaño que estos, ahí en profundidad, lo que hacemos es, si dibujamos aquí una vertical, vemos aquí la vertical, bueno, pues todos los escalones tendrán la misma longitud sobre esa vertical, si los hubiera, aquí, entonces esta medida tendré que ponerla aquí, la siguiente igual y así con todas.
Entonces al poner en vertical aquí las medidas, si fugo hacia aquel punto de fuga, tendré por ahí la posición del primer escalón, del segundo, etcétera, del tercero. O sea que sé que el escalón viene por aquí, corta aquí. Bueno, y ahora tengo que darle la misma anchura, y como tengo aquí esta referencia por detrás, bueno, al tener la referencia sé que va al punto de medida y corta aquí detrás, por tanto haciendo ahí una horizontal, sé que por aquí tengo que subir la vertical. Bueno, pues tenemos ahí otra línea donde corta, ahí a la siguiente tenemos la siguiente, y así con todas, ¿no? Aquí la siguiente, y haríamos lo mismo para la profundidad de la siguiente, donde corte ahí la siguiente, etcétera. Bueno, y todos estos puntos tendrán que estar todos alineados sobre la vertical por este punto. Con lo cual, para no ir tomando las profundidades ahí que tendríamos un margen de error grande, cogeríamos ahí sobre esta vertical la alineación de todos los voladizos de los vértices de los escalones, de manera que todos quedarían perfectamente alineados aquí. Uno, otro, etcétera. Bueno, tenemos ya los escalones ahí al fondo, y por último vamos a cuadrar aquí algún tramo más y ya terminamos con las baldosas, ¿vale? Bueno, las baldosas podemos agrupar de dos en dos. Empezamos aquí, entonces si hacemos aquí esta línea, pues tendremos aquí la primera referencia, ¿vale? Entonces vamos a coger de dos en dos, entonces agrupamos con esta otra y tendremos aquí la siguiente referencia, y aquí igual. Bueno, pues haremos horizontales por esos puntos, teniendo ya la posición de los escalones. Ahora que tenemos aquí los escalones, las baldosas, tenemos aquí la primera, aquí la segunda, la tercera, y así con todas. Entonces, si nos fijamos, estas medidas nos van a facilitar ahí la profundidad de las baldosas, ¿vale? Entonces, haciendo las baldosas ya tenemos la primera aquí que viene hasta ese punto, la siguiente, etcétera. Bueno, aquí queda ya cortado por el muro y nos marca aquí la posición del final de esta baldosa. Vale. Fijaros que las diagonales siempre van a interceptar aquí las distintas baldosas. Eso quiere decir que si, por ejemplo, hago aquí otra diagonal, irá a este mismo punto. E intercepta aquí otro punto, e intercepta aquí detrás otro punto. O sea que por esos dos puntos haré horizontales, ¿vale? Con lo cual cojo la referencia del horizonte, tengo aquí otras baldosas, aquí otra, y puedo seguir haciendo hacia el punto de medida. Entonces cojo el punto de medida y lo uno, por ejemplo, con esta baldosa, y vemos que corta también aquí en la siguiente y corta aquí en la siguiente, aunque esas baldosas del final ya no se distinguirían, pero bueno. Pues tenemos aquí la siguiente y aquí la siguiente. Bueno,
Bueno, pues tenemos ya completo, con lo cual hacemos esto. Bueno, y ya lo tenemos completo. Bueno, pues por último ya empezamos a darle sombras. Aquí centrado en este cuadrilátero que hemos cogido, cogemos el punto medio para poner un foco. Entonces medimos ahí el punto medio, queda exactamente aquí. Entonces el foco vendrá por aquí. Y será este fragmento, por ejemplo, de aquí a aquí. Bueno, hacemos la simétrica, entonces recordamos, aquí tiene el punto, entonces su simétrico quedará sobre la línea del suelo, esta. Hacemos dos verticales por los extremos y ya tenemos su reflexión, no su reflexión, su punto en el suelo. ¿Vale? Entonces el punto en el suelo caerá aquí y aquí. Si nos fijamos, esto cae en el punto primero, pues esto caerá sobre esta línea. Vale. Entonces bajamos esas dos líneas. Pues tenemos la primera y la segunda. Dos líneas en vertical. Y ahora vemos que tenemos que hacer la simétrica aquí. Cogemos el compás, la simétrica de este punto en el espacio, pues cae aquí. Y la simétrica de esta otra, si hacemos esta alineación por aquí, cae en este punto. Pues la simétrica quedará a igual distancia debajo. Como vemos, ya se acerca mucho, o sea que quedaría aquí abajo. Eso quiere decir que puede que sea algo largo de más, pero bueno, es igual. Entonces tenemos la simétrica de este punto era este y este otro. Ahora que aquí está el foco de luz reflejado. Vale. Bueno, y como ya nos queda fuera del dibujo, lo que vamos a hacer es prolongar las baldosas y así completamos más el espacio de la perspectiva. Vale. Entonces hacemos esta línea y donde corta, a ver que la regla por ahí es irregular, donde corta estas líneas tenemos nuevas baldosas. Bueno, nos fijamos que corta en este punto y corta en este. Vale. Bueno, pues ya terminamos. Por aquí vendrá la siguiente baldosa y la última quedará por aquí. Bueno, pues terminamos con las baldosas y ya pasamos a las sombras. Ya tenemos ahí las baldosas al completo. Bueno, supongo que la perspectiva ya todo el mundo la tiene. Empezamos entonces
Aunque sí, vamos a poner aquí también la altura con la misma longitud para el techo que esta anchura, con lo cual lo único que tenemos que hacer es coger esta línea de referencia, trazar por aquí su perspectiva. Vamos a hacer también estas baldosas y estas de aquí. Entonces tenemos este plano y queremos ver realmente dónde llega el techo. Bueno, también podríamos venir por aquí o coger esta referencia y donde esta referencia corte a esta línea de atrás, o sea, donde esa línea de aquí atrás corte a esta, aquí es donde levantamos la vertical. Y por tanto esto viene por aquí. Bueno, como vemos aquí debe seguir el portal por detrás, porque esto ya termina muy pronto, ya que todavía están por ahí las escaleras, pero esto nos dice realmente de el tamaño del techo, el mismo que la columna por aquí. Por tanto, como ahí empiezan las escaleras, terminamos aquí esto y por ahí empezaría el plano inclinado de las escaleras del piso superior. Bueno, pues ya lo tenemos completo y sabemos que realmente la distancia del punto de vista al cuadro es esta y tenemos ya todas las longitudes del dibujo. ¿Vale? Bueno, pues ya para concluir le damos unos tonos y ya terminamos calculando algunos reflejos y sombras. Vale. Bueno, entonces sombreamos vamos por ejemplo aquí a poner una franja de luz en esta esquina. Entonces, si reflejamos aquí las escaleras, vamos a quitar esto y la diagonal que tampoco existe. Y aquí tampoco. Bueno, pues decía, ahora le damos ahí el pequeño voladizo a los escalones para un oscuro bajo las escaleras. Y lo mismo por aquí debajo, una horizontal. Lo mismo aquí y por aquí debajo. Dejamos en oscuridad los escalones en un lateral. Pues vamos a poner más oscuro por esta zona y por esta zona. Tenemos esto más o menos igual y esto también, dejando aquí el pequeño saliente. Por aquí debajo algo de oscuridad y por aquí también. Hundimos bajo el escalón y aquí igual. Hacemos lo mismo con estos escalones por debajo. Marcamos las líneas de los voladizos de las huellas.
ahora damos oscuro a la columna. Y vamos a dar oscuridad. Vamos a prolongar este cuarto un poco más hacia abajo, hasta aquí. Traemos el cuarto por aquí, hasta aquí, haciendo aquí una horizontal. Bueno, pues se trata ahora, no sé si alguien llegó a poner el reflejo en el suelo, de hacer un poco reflectante lo que sería el suelo. Y bueno, eso quiere decir que, por ejemplo, todo se va a reflejar y por tanto, por ejemplo, la columna se va a duplicar hacia abajo, los escalones también, etcétera, ¿no? O sea que habría que ir cogiendo todas las mismas medidas en vertical, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el escalón que se duplicará por aquí hacia abajo, por lo tanto su simétrica vendrá por aquí, a igual medida. También por aquí, eso será el reflejo del escalón. Y ahora el otro, como queda detrás, habrá que fugar hacia la misma fuga. Y una vez que corta aquí a la vertical, cogemos una vez, dos veces, una vez y dos veces. Eso quiere decir que se ve aquí el fragmento este. Por lo tanto, la reflexión vendrá por aquí. O sea, el segundo escalón solo se va a ver esto, ¿no? Bueno. Tenemos este escalón, ahora tenemos que esto también se reflejará aquí hacia abajo, la columna se proyectará aquí con igual medida hacia abajo, entonces con el compás debemos coger la misma medida de aquí a aquí. Por lo tanto, esto irá al punto de fuga y corta aquí. Eso quiere decir que la columna vendrá reflejada hasta aquí y caerá por aquí hacia abajo, hasta aquí. Bueno, tenemos la columna. Ahora la columna se refleja también hacia aquí abajo y continuará por aquí, alineado con esto. Pero antes se refleja aquí el escalón, ¿no? Con la misma longitud, por lo tanto no deja ver a la columna más que un pequeño fragmento aquí. Se reflejará esto y se reflejará el oscuro del escalón. Bueno, lo mismo aquí con las escaleras, tendremos la primera reflejada, la segunda corta aquí y ya quedará más pequeña. De manera que la reflexión de esto, como es una simetría, corta ahí arriba a cierta altura, pues aquí debajo la reflexión cortará a igual medida. O sea que si cojo aquí esta medida,
vemos que corta aquí. Por lo tanto, estos escalones también irán todos alineados con este vértice. O sea que tendremos el primero, el segundo, el tercero y así los demás, ¿no? Bueno, aquí decíamos que también reflejábamos, pero hay que tener en cuenta todo esto. Entonces vemos si llega la reflexión aquí abajo. Escogemos esta medida y a partir de este punto vemos que ya no llega. Llegaría justo ahí al final, ¿no? O sea que en este caso, si ponemos, por ejemplo, la luz aquí si, por ejemplo, ponemos un pasamanos, debe ir a la misma fuga que estas líneas, ¿no? Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, a esta altura. El pasamanos irá por ahí, ¿no? Hacia la misma fuga. Bueno, tenemos el pasamanos y ahora decía iba a poner un tramo de luz, por ejemplo, un tramo aquí en vertical, aquí. Bueno, pues este tramo de luz respecto al plano estábamos tomando mal, al plano este de el suelo, que viene por aquí, hay que tomarlo respecto al plano que se refleja, pues va a llegar exactamente hasta aquí. Y este respecto al plano del suelo va a llegar exactamente hasta aquí. Por lo tanto, prolongando la vertical, esta será la zona de luz y esta aquí será esta zona también de luz por aquí. Bueno, tenemos los reflejos ahí, tenemos la escalera, tenemos la columna y ya nos quedaría el reflejo de esto en la columna. Bueno, como esto tiene esta profundidad y esto, si es un cuadrado, va hacia ahí, pues aquí haciendo otro cuadrado donde corte aquí a una medida igual, marcaríamos esta línea hasta donde llegaría esto. O lo que es lo mismo también, si traemos esto por aquí y esto corta aquí a la horizontal en este punto, volvemos a coger esa misma medida, la colocamos aquí, alineamos con M y vemos que corta, por ejemplo, aquí. Bueno, pues hasta ahí llega el reflejo de los escalones, ya que el escalón que viene por aquí se refleja hasta ese punto. Y lo mismo aquí abajo esto. Mientras que esto se refleja hacia adentro. Igual que esto se refleja en profundidad. Bueno, de manera que la profundidad la haríamos como como las baldosas. Igual, no lo vamos a hacer, si no ya no acabamos. Bueno, por último ya decir que hay que duplicar pues todos los tonos. Pues esto, si es oscuro, se reflejará oscuro. Esto también aquí hacia abajo. Este tono de oscuridad irá también reflejado hacia abajo. Esto que es oscuro también se reflejará todo hacia abajo y el reflejo del reflejo también. Lo mismo aquí. Y lo mismo los escalones. Bueno, vamos a reflejar los tonos. Aquí igual, este con este hacia abajo.
Si duplicamos esta medida, pues por ejemplo queda por aquí. Bueno, hacemos la simetría ahí de esa oscuridad. Lo mismo esto aquí, vamos perdiendo la oscuridad por ahí. El tono de la columna que se duplica por simetría, por la reflexión de este detalle que se refleja en la columna con el oscuro este que se refleja hacia abajo. Aquí la intersección de los dos escalones del escalón, y ahora también con el suelo, la marca aquí de las baldosas. Entonces ya una vez que tenemos esto, imaginamos una zona de luz. Cogemos entonces la goma y cogemos un pequeño tramo, un pequeño fragmento, si podemos aclarar. Decíamos que iba a ir una zona de luz por aquí. Pues esa zona de luz que ponemos ahí, la vamos a reflejar, llega hasta aquí arriba, pues viene reflejada aquí abajo. Y extenderá un poco de su halo de luz alrededor, con lo cual aquí marcaremos un poco más claro todo. Ya que está extendiendo esa zona de luz, lógicamente para intentar sacar ahí más luz tendríamos que oscurecer más alrededor para que ahí tenga más fuerza la luz, que es una luz, una franja en vertical de luz. Y esto también se reflejará abajo, eso quiere decir que aquí abajo tendrá que verse más el oscuro alrededor. Decíamos que era la simétrica y ahí terminaba la simétrica.
Bueno, si cogíamos también aquí luz, lo remarcamos aquí hacia el punto de fuga. Esta es otra zona de luz. Marcamos ahí. Entonces también deberemos dar más contraste alrededor para tener ahí más potencia, más fuerza de luz. Si alrededor es oscuro, pues logramos hacer más el efecto de luz. Oscurecemos ahí alrededor. Bueno, por lo tanto, esa zona de ese faro de luz se reflejará también abajo. Con intensidad. Entonces, decíamos que la simétrica aquí tenía este punto y la simétrica de esto caía aquí. Dejando entonces aquí la zona de luz hacia la misma fuga. Toda esta zona de luz es la reflexión de ese foco que irá hacia ese punto. Entonces, como el lápiz no provee mucha oscuridad, siempre podemos aprovecharnos de los tonos de alto contraste del bolígrafo. Y lo mismo sería, por ejemplo, para aquí, para algunos tonos en profundidad, ahí al final de la habitación. Lo mismo por aquí. Les damos algunos contrastes más, entonces también podemos hacerlo, por ejemplo, por aquí. El punto de fuga ya lo perdimos, a ver dónde queda. Parece que queda por aquí. Aquí. Pues marcamos aquí más contraste para la zona de mayor oscuridad ahí. Dejando aquí también más contraste para la zona donde no llega la luz bajo ese pequeño saliente de la huella del escalón. Remarcamos aquí también mayor contraste que se reflejará hacia abajo ahí. Lo que estamos haciendo más que nada geometría, sin hacer nada real. Estamos dando ahí unos tonos que lo que hacen es dar más contraste, más profundidad. Entonces, gracias al bolígrafo podemos marcar ahí tonalidades mucho más oscuras. Y se reflejará también hacia abajo. Lo mismo por aquí y hacia abajo. Un reflejo que se marcará con más intensidad, sobre todo al principio. Y luego podremos también marcar aquí algo más de contraste y allí donde termina la escalera. También ahí se refleja ahí dando algo más de oscuridad y lo mismo todo por aquí. Bueno, pues tenemos el escalón, ahí la oscuridad, podemos también afianzar aquí los tonos con mayor contraste de las baldosas, de las juntas de las baldosas, aquí otra por ejemplo, y así con todas las demás. Perdiéndolas hacia el final y teniendo al principio aquí en primer plano más intensidad, tal y como vemos ahí. De igual forma estas
Al principio aquí tiene más intensidad, quitando en la zona de luz, que ya se pierde. Todo esto podemos ir marcando aquí e ir perdiendo también poco a poco. Bueno, pues tenemos el suelo. Vamos a dar aquí que siguen las leyes de la perspectiva. O sea que sería el reflejo de ese faro, que tendría que estar simétrico. Habría que hacer aquí más definición hacia la fuga. Bueno, y como decíamos también aquí la simetría de esto, todo por aquí. Aquí como ya se refleja el escalón, no deja llegar la luz ahí, pero luego llega aquí abajo, hasta aquí. Aquí ya el final de los dos escalones. Bueno, también el contraste para la columna y lo mismo por aquí. Entonces, marcando aquí también mayor contraste para la parte superior. Entonces damos mayor contraste ahí para el fondo de las escaleras, lo mismo para esta línea, que ya es ahí detrás de lo que son las escaleras del piso superior. Aquí también mayor contraste para esta zona. Por aquí mayor oscuridad también al principio al lado del techo, y lo mismo por aquí, mayor oscuridad. Nos deja aquí esa zona de más oscuridad al lado de la luz. Podemos dar ahí más contraste, por ejemplo, para esta línea. Hasta llegar ahí al escalón. Tenemos aquí el detalle este para va la fuga hacia aquel punto, entonces marcábamos aquí el detalle ese del pasamanos. Marcamos también aquí el final de las escaleras aquí. Y perdemos un poco la reflexión de las escaleras en la columna. Voy a marcar también aquí la línea esta de separación de la columna. Aquí separamos las escaleras también y reflejamos aquí las líneas que también se van perdiendo.
tanto deberemos fundir esto sobre el suelo. Bueno, pues damos también más contraste aquí. Y también aquí por la base. Por aquí. Bien, damos un poco de luz aquí en la base. Y luego alrededor oscuridad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. En principio era un cálculo geométrico solo de la geometría de la perspectiva y las reflexiones. Y luego empezamos a dar algunas sombras ya. Bueno, solo para concluir, una vez que tenemos esto, a ver, remarcamos alguna línea más para las baldosas. Una vez ya que tenemos la perspectiva al completo, aquí no podemos sacar más luz porque parece ser que no nos deja aquí sacar más luz. Al contrario, está oscureciendo. Aquí la luz que está frente a la columna también podríamos extender aquí un poco de luz por la columna que proyecta ahí ese foco. Y lo mismo también un poco por aquí. Doy algo de luz alrededor. Bueno, aquí como ya no nos permitió coger, entonces le daríamos aquí, aunque sea con tiza, para coger más blanco. O con tipes o con lo que sea.
Bueno, ya para concluir, una vez que tenemos las sombras y los reflejos de este espacio, pues vamos a terminar. Por ejemplo, esto está de espaldas a la luz. Aquí podríamos incrementar el oscuro y se va a reflejar también ahí. Lo mismo por aquí. Con lo cual podríamos también dar aquí el tono y suavizar ahí esa oscuridad. Bueno, como decíamos, ya lo teníamos prácticamente completo. Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Podríamos marcar algunas sombras en las baldosas, como indicando la veta de, por ejemplo, del mármol, ¿no? Entonces todas son independientes y no coincide una con otra, con lo cual donde termina el cuadrado, ahí tenemos la veta que termina, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí esta y aquí esta otra línea, y lo mismo haríamos en todas. Líneas que a lo mejor varían el oscuro por alguna zona. Vamos a variar la dirección y el degradado. Que las líneas serán franjas casi siempre en horizontal, ¿no? Aunque estén algo oblicuas, ¿no? Bueno, y así con todas, ¿no? Para indicar que realmente el suelo tiene una especie de vetas que imitan el mármol. Lo mismo para aquí. Bueno, aquí no tocaríamos porque sería el reflejo. Bueno, pues eso nos indicaría la textura del suelo. Y podemos hacer también contraste ahí en alguna zona. Por ejemplo, en zona de luz, pues remarcar más el oscuro. Lo mismo, por ejemplo, por aquí. Para aquí también en alguna zona más oscuro que otra. Bueno, y habría que unificar los tonos, así que hemos dado de oscuridad y ya concluiríamos.
ya que están un poco irregulares, entonces terminar todos un poco más. Cuando tendría a lo mejor más contraste por aquí para esta línea. Y lo mismo, por ejemplo, para esta. Para esta. Habría que poner los zócalos, bueno, ya lo dejamos así para no tardar mucho. Y también podríamos reflejar aquí enfrente, que no lo hicimos. Aquí enfrente. Y lo mismo aquí en profundidad. Bueno, pues eso sería ya el final de la geometría que hemos utilizado para hacer este portal con las sombras y los reflejos. Recordemos que esto debe quedar sobre la vertical, porque no parece que está muy sobre la vertical, ya que tendríamos que traer más por aquí, en la zona de luz. Podríamos remarcar más el oscuro detrás para hacer más efecto de luz ahí al lado de lo que sería toda esa zona aquí de luz. Vamos a terminar mejor la simetría entre este foco y la imagen que tendrá aquí debajo. Entonces vemos que viene desde este punto, ya que este es el punto central, y hacia aquí viene según esta dirección, con lo cual se deberá abrir más hacia este lado. Aquí más bien es por donde va a quedar el reflejo del foco. O sea que ya podemos abrir el espacio de luz por esta zona. Entonces cogemos otra goma, a ver si una... Bueno, pues difuminaríamos por ahí alrededor. Aquí también va a reflejar un poco la pared ahí enfrente, ya que las escaleras también son algo reflectantes y en consecuencia también las baldosas tendrán algo de reflexión sobre las escaleras, que se verá por ahí. Y lo mismo estas baja hasta aquí, pues entonces la simétrica de esta tendríamos por aquí y sería la continuación de estas por aquí. Entonces, esta, por ejemplo, se proyectaría aquí, la siguiente igual y así. Igual que hicimos que esto se reflejara ahí enfrente. Bueno, pues en síntesis tenemos prácticamente ya resuelto el tema de los reflejos. Aquí le damos un último toque aquí de luz que se proyecta aquí abajo. Y también decíamos aquí debajo de la reflexión de ambas escaleras, por lo tanto la continuación está por aquí. Esa sería también una zona de luz con su reflexión sobre el suelo.
Entonces es cuestión de ir abriendo por aquí un poco la zona de luz. Bueno, pues tendríamos por un lado la reflexión esta, también un poco aquí sobre el suelo. Aquí ya no, porque estaría reflejando este escalón, y aquí debajo, pues justo inmediatamente después de la reflexión del escalón, nos dejará ver ahí la zona de luz. Bueno, habría que reflejar también pues el muro, etcétera, pero bueno, ya vamos a dejar como si se perdiera la reflexión. Entonces simplemente se podría marcar algún oscuro más y nada más. Y ahí donde perdimos algo de luz, aquí. Y aquí la gama, pues marcamos ahí el blanco que nos otorga la tiza. Lo mismo por aquí. También podríamos extender por aquí algo de luz alrededor del foco y también un poco por aquí, al lado de la columna, y también por aquí, fundiendo pues lo que podamos. Pues aquí al lado de la columna, ya que está proyectando la luz sobre esta zona que degradaríamos así de forma suave. Bueno, revisamos a ver si nos queda algún tono. Hay que decir que también podría reflejar aquí alguna zona, si por ejemplo este material es reflectante, pues también incluso a veces dejará solapado ahí las líneas de las líneas que se ven reflejadas, ¿no? Como vemos por ejemplo por aquí, pues de repente aquí tapa un poco de la columna por esa zona de luz aquí, o por ejemplo por aquí. Bueno, pues ese sería ya el resultado final, en principio, del cálculo de sombras y reflejos después de haber calculado los datos de la perspectiva. Siempre podemos hacer un estudio más exhaustivo de las zonas de luz y reflexión, pero bueno, es fácil también que se olvide algún detalle. Podríamos también seguir solapando algo de la zona de reflexión. Bueno, pues lo dejamos aquí.
Podemos dar también algún toque de brillo por aquí, si nos lo permite la tiza. Bueno. Aquí ya decíamos que esto parece que tenía que venir un poco más hacia aquí y perder un poco más